El aire otoñal arrastraba murmullos por Middlemarch, un pueblo donde la tradición se aferraba a cada adoquín y los chismes corrían más rápido que el viento. Dorothea Brooke recorría esas calles con la frente en alto, ajena a las miradas de asombro y los cuchicheos que dejaba a su paso. Su naturaleza poco convencional era una llama que se negaba a extinguirse bajo el peso de las asfixiantes normas provincianas. Mientras otras jóvenes se dedicaban a la costura y las visitas sociales, la mente de Dorothea bullía con grandes ideas. Estudiaba con ahínco bocetos arquitectónicos y soñaba con construir viviendas dignas para los pobres. Sus dedos, más acostumbrados a las ásperas páginas de tomos filosóficos que a los delicados bordados, trazaban planos imaginarios en el aire mientras caminaba. Una mañana en que los árboles lucían sus mejores galas otoñales, Dorothea soltó una noticia que conmocionó a Middlemarch. «He aceptado la propuesta del señor Casaubon», anunció con voz firme pero los ojos encendidos por una excitación casi febril. Las palabras flotaron en el aire como la niebla, calando lentamente en las mentes atónitas de su familia. Sir James Chatham, que había albergado la esperanza de conseguir la mano de Dorothea, se quedó de piedra. Su rostro palideció y se aferró al respaldo de una silla para no perder el equilibrio. Casaubon, logró articular, con un sabor amargo en la boca. Celia, la hermana de Dorothea, no pudo disimular su horror. Pero Dodo, protestó, usando el apodo infantil que de pronto le pareció más apropiado que nunca, Stan. Mayor. La palabra «mayor» quedó suspendida entre ellas, cargada de preocupaciones tácitas. El señor Brooke, su tío y tutor, se pasó una mano por el pelo escaso, con el rostro convertido en un lienzo de emociones contradictorias. Bueno, murmuró, supongo que si es lo que quieres, querida. Sus palabras de aprobación salieron a regañadientes, como el agua de una bomba oxidada. Pero Dorothea era ciega a sus reacciones, su mente ya volaba hacia la vida que imaginaba. Se veía a sí misma y a Casaubon inclinados sobre textos antiguos, con las cabezas juntas mientras desentrañaban los misterios del pasado. La perspectiva de una unión intelectual la embriagaba, llenándola de una emoción que ninguna duda podría aplacar. El día de la boda llegó, trayendo consigo una tensión palpable que flotaba en el aire como la bruma. Mientras Dorothea avanzaba hacia el altar, su vestido blanco parecía brillar con una luz casi sobrenatural. Casaubon esperaba, con su porte erudito en marcado contraste con la vibrante juventud de su novia. El intercambio de votos resonó en la iglesia, cada palabra cargada con el peso de dudas no expresadas y fervientes esperanzas. Roma, con su belleza intemporal y sus antiguos misterios, debería haber sido el escenario perfecto para su luna de miel. En cambio, se convirtió en el telón de fondo del doloroso despertar de Dorothea. La grandeza de la ciudad eterna solo sirvió para resaltar el creciente abismo entre sus elevadas expectativas y la cruda realidad de su matrimonio. Mientras deambulaban por las ruinas del foro, los intentos de Dorothea por entablar conversación con Casaubon se toparon con respuestas secas y pedantes que la hicieron sentirse más como una alumna que como una esposa. Las piedras bajo sus pies parecían susurrar sobre imperios que se alzaron y cayeron, sueños destrozados como las columnas rotas que los rodeaban. Las noches en Roma, que Dorothea había imaginado llenas de conversaciones estimulantes y descubrimientos compartidos, se convirtieron en un tormento de silencio. Permanecía despierta, escuchando la respiración constante de Casaubon, sintiéndose más sola que nunca. La luz de la luna que se colaba por la ventana parecía fría y distante, como el hombre que dormía a su lado. Los días se convertían en semanas, y Dorothea se encontraba vagando sola por las sinuosas calles de Roma la mayor parte del tiempo. Sus pasos resonaban en los muros antiguos, y cada uno le recordaba la enorme distancia que separaba sus sueños de la realidad. El peso de su precipitada decisión la oprimía tanto como la cúpula de la Basílica de San Pedro que se alzaba sobre la ciudad. Mientras el sol se ponía un día más en Roma, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Dorothea se detuvo al borde de la colina Pinciana. El panorama de la ciudad eterna se extendía ante ella, un tapiz de historia y ambición humana. Pero mientras contemplaba el paisaje, lo único que veía era el abismo que separaba sus ideales románticos de la fría y dura realidad de su matrimonio. Los últimos rayos de sol se desvanecieron, llevándose consigo los últimos vestigios del optimismo juvenil de Dorothea. Cuando la oscuridad se apoderó de Roma, se levantó un viento helado que traía consigo el aroma del cambio. Sin que Dorothea lo supiera, en ese mismo momento, un carruaje se dirigía a Middlemarch, llevando a un pasajero cuya llegada pondría en marcha acontecimientos que sacudirían los cimientos de su mundo. El doctor Tertius Lydgate había llegado a la ciudad, con los ojos brillantes de determinación, dispuesto a dejar su huella en Middlemarch. Y quizá también en la vida de Dorothea. El doctor Tertius Lydgate llegó a Middlemarch con la determinación brillando en sus ojos. El joven médico, que aún no había cumplido los 30,
traía consigo una visión que sacudiría los cimientos de la práctica médica en la adormecida ciudad. Las calles empedradas resonaban con el taconeo de las botas pulidas de Ligate, que caminaba decidido por la ciudad. En el aire flotaba el aroma a pan recién horneado y el olor a tierra de los carruajes tirados por caballos. Las cabezas se giraban a su paso y los ojos se abrían de par en par al ver al apuesto recién llegado. Su presencia era como una ráfaga de aire fresco en una habitación cerrada, levantando el polvo acumulado durante años. Los murmullos le seguían, una sinfonía de curiosidad y escepticismo. ¿Te has enterado? Habla de gérmenes y limpieza como si fueran la panacea, susurró una mujer a su compañera. Las ideas modernas de Ligate sobre higiene y prevención de enfermedades eran tan ajenas a Middlemarch como las lejanas costas de la India. En una reunión local, con el aire cargado del perfume de las damas y el aroma a madera del humo de pipa, la mirada de Ligate se cruzó con la de Rosamond Vincy. Destacaba como una flor delicada en un campo de malas hierbas, su vestido de seda azul pálido crujía suavemente al moverse. Sus rizos dorados enmarcaban un rostro que parecía esculpido por el más hábil de los artistas, y sus ojos brillaban de inteligencia y ambición. El corazón de Rosamond se aceleró cuando Ligate se acercó. Pensó que era su oportunidad de escapar de los asfixiantes límites de Middlemarch. Le tendió la mano, tan suave y blanca como la nata fresca, y Ligate la tomó, sin darse cuenta de que estaba siendo evaluado para desempeñar un papel en el futuro cuidadosamente planeado de Rosamond. «Doctor Ligate», dijo ella, con voz dulce como la miel, «he oído hablar mucho de sus ideas revolucionarias. Debe ser emocionante estar a la vanguardia de la ciencia médica». Ligate sonrió, encantado por su interés. «En efecto, señorita Vincy. Hay tanto por hacer, tantas vidas por salvar con los conocimientos y cuidados adecuados». Mientras conversaban, la astuta mente de Rosamond trabajaba como un reloj, tramando y planeando. Ligate era su boleto a una vida más grandiosa, y tenía la intención de aprovecharlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el despacho del señor Brooke bullía con la energía de nuevas ideas. Will Ladislao, un joven con alma de poeta y espíritu inquieto, se había instalado como secretario del señor Brooke. Su presencia era como una pincelada de color vibrante en el apagado lienzo de la vida de Middlemarch, su aire bohemio y sus pensamientos poco convencionales agitaban las tranquilas aguas de la política local. Will se entregó a su trabajo con la pasión de la juventud, con la mente llena de posibilidades de cambio. Sin embargo, incluso cuando se sumergía en los detalles de la gobernanza local, una parte de él anhelaba algo más, algo indefinible que parecía estar fuera de su alcance. La respuesta a ese anhelo llegó con el regreso de Dorotea de Roma. El aire parecía brillar a su alrededor cuando bajó del carruaje, con los ojos resplandecientes por las maravillas que había visto. Will, al verla desde lejos, sintió como si el mundo hubiera dado un vuelco repentino. Su primer encuentro fue como el choque del pedernal y el acero, desatando una llamarada de fervor intelectual. Las palabras fluían entre ellos como un río, las ideas iban y venían a una velocidad vertiginosa. Dorotea encontró en Will un alma gemela, alguien capaz de igualar su pasión por el conocimiento y la reforma. Para Will, Dorotea era una revelación, una mente tan vasta y hermosa como el arte que tanto adoraba. Mientras paseaban por los jardines, sumidos en la conversación, el resto del mundo parecía desvanecerse. El dulce aroma de las rosas se mezclaba con el olor a tierra recién removida, creando un perfume embriagador que parecía agudizar sus sentidos. «Tus experiencias en Roma deben de haber sido realmente transformadoras», dijo Will, sin apartar los ojos del animado rostro de Dorotea. Los ojos de Dorotea brillaban de entusiasmo. Will, fue como entrar en una obra de arte viviente. La historia, la cultura, la magnitud de los logros humanos. Me ha abierto los ojos a tantas cosas. Ninguno de los dos se percató de la sombra que se cernía sobre el rostro de Casaubon, que observaba desde una ventana con la pluma congelada a medio trazo. La fácil relación entre su joven esposa y su bohemio primo sembró una semilla de inquietud en su corazón, una semilla que crecería hasta convertirse en una enredadera de sospechas y resentimiento. El sol empezaba a ponerse en Middlemarch, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Cuando Dorotea y Will se separaron, sus miradas se entretuvieron demasiado tiempo. En aquella mirada se escondía la promesa de futuros encuentros, conversaciones y complicaciones que ninguno de los dos podía prever. Mientras Dorotea regresaba a la mansión Lowick, una sensación de inquietud se apoderó de ella como un pesado manto. La gran casa se alzaba ante ella, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Dudó en el umbral, con la mano en el frío pomo de la puerta. El recuerdo de la cálida sonrisa de Will y de su agradable conversación hizo que la perspectiva de volver al silencioso estudio de su marido fuera aún más desalentadora. Respirando hondo, empujó la puerta, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro que pondría a prueba los cimientos de su matrimonio y su propia comprensión del amor y el deber.
La vida de Dorotea en la mansión Lowick había caído en una rutina incómoda. Con el paso de los días, se sentía cada vez más frustrada por la frialdad de su marido y su obsesión por su trabajo académico sobre mitología. Los grandes salones de la mansión resonaban con un silencio sepulcral, solo interrumpido por el rasgueo de la pluma de Casaubon y el crujir ocasional de los tomos antiguos. En el ambiente flotaba el olor rancio de los libros viejos y la decepción no expresada. Los pasos de Dorotea, ligeros y vacilantes, apenas perturbaban la gruesa alfombra mientras se acercaba al despacho de su marido. Su corazón latía esperanzado y sus ojos brillaban de impaciencia por ayudar. Edward, me preguntaba si podría echarte una mano hoy, dijo con voz temblorosa, mezcla de anticipación y temor. La respuesta de Casaubon fue un gesto desdeñoso, sin apartar la vista de las páginas amarillentas que tenía delante. Ahora no, querida. Estoy en un momento crucial. Los hombros de Dorotea se hundieron y su ofrecimiento de ayuda se desvaneció como si hubiera caído en un pozo sin fondo, sin eco, sin reconocimiento. Se retiró, con el peso del rechazo oprimiéndole el pecho. En el exterior, el otoño teñía los jardines de oro y carmesí. El aire fresco desprendía el aroma de las hojas caídas y del humo de los bosques lejanos. Fue en este entorno vibrante donde Dorotea encontró consuelo en la compañía de Will Ladislao. Su presencia era como una ráfaga de aire fresco que disipaba el ambiente viciado de su vida conyugal. Dorotea. La llamó Will, y su rostro se iluminó al verla. Acabo de leer un libro fascinante sobre arte italiano. Me acordé de ti enseguida. Sus conversaciones rebosaban energía intelectual y risas. El ingenio rápido y las opiniones apasionadas de Will contrastaban con el comportamiento seco y académico de Casaubon. En esos momentos, Dorotea se sentía verdaderamente viva, su mente se expandía más allá de los confines de Lowick Manor. Pero la alegría duró poco. Los ojos de Casaubon, normalmente fijos en manuscritos polvorientos, empezaron a entrecerrarse con recelo. La semilla de los celos echó raíces en su corazón, y sus espinosas enredaderas ahogaron cualquier resto de calidez hacia su joven esposa. Una fresca mañana, mientras Dorotea estaba sentada en el jardín, sumida en sus pensamientos, Casaubon se acercó. Su rostro era como un nubarrón, su voz tan quebradiza como hojas secas. Querida, debo insistir en que limites tus interacciones con el señor Ladislao. Su presencia aquí es perturbadora para mi trabajo. Las palabras golpearon a Dorotea como una bofetada. Abrió la boca para protestar, pero la mirada inflexible de Casaubon la hizo callar. Con el corazón encogido, asintió, sintiendo que las paredes de su mundo se cerraban sobre ella. A partir de ese día, las visitas de Will a Lowick Manor cesaron. Dorotea se encontró atrapada en una jaula dorada, con los días llenos de soledad y potencial insatisfecho. Deambulaba por los pasillos como un alma en pena, sus dedos recorriendo las frías paredes de piedra, su mente un campo de batalla entre el deber y el deseo. El peso de su alianza se hacía más insoportable cada día que pasaba, un recordatorio constante de los votos que había hecho. Mientras tanto, en la bulliciosa ciudad de Middlemarch, florecía otro romance. Lydgate, el joven y ambicioso médico, se vio atrapado en la red de los encantos de Rosamond Vincy. Sus rizos dorados captaban la luz del sol, su risa era como campanillas de plata en el aire. Rosamond, con sus ojos azules brillantes de ambición, vio en Lydgate la llave para una vida mejor. Interpretó su papel a la perfección, como una hábil actriz en el escenario del cortejo. Con cada sonrisa tímida y cada cumplido bien colocado, tejía su hechizo en torno al corazón de Lydgate. «Oh, Dr. Lydgate», decía con voz suave y melodiosa, «su trabajo parece tan importante. Qué suerte tiene Middlemarch de contar con usted». Cegado por el amor y el optimismo juvenil, Lydgate no vio el abismo que se abría entre sus expectativas. Soñaba con una investigación médica revolucionaria, con trasnochar ante los microscopios y madrugar en las salas de los hospitales. En su mente, veía a Rosamond a su lado, una compañera de apoyo en su noble búsqueda. Rosamond, oculta tras su fachada de dulzura, albergaba sueños de naturaleza muy distinta. Imaginaba grandes fiestas, vestidos elegantes y una vida muy alejada del tedio provinciano de Middlemarch. En Lydgate no veía a un médico dedicado, sino un billete para el ascenso social. Cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve del invierno, cubriendo las calles de Middlemarch con un suave manto blanco, Lydgate se arrodilló ante ella. El anillo que llevaba en la mano brillaba a la luz del fuego, y en sus ojos resplandecía la esperanza. La alegre aceptación de Rosamond selló su destino, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que moldearían sus vidas de un modo que ninguno de los dos podría haber previsto. «Sí, oh sí», exclamó Rosamond, con los ojos bañados en lágrimas de alegría, o tal vez de triunfo. Lydgate la estrechó entre sus brazos, con el corazón henchido de amor y sueños de un futuro juntos.
Poco sabía él que bajo su exterior angelical se escondía una voluntad de hierro y unas expectativas que pondrían a prueba los cimientos mismos de su unión. Mientras la pareja de recién prometidos disfrutaba de su felicidad, una sombra se cernía en el horizonte, invisible e inadvertida. En una modesta casa al otro lado de la ciudad, Fred Vincy, el hermano de Rosamond, se revolvía en la cama. Una capa de sudor le cubría la frente y respiraba con dificultad. Cuando el reloj marcó la medianoche, dejó escapar un gemido de dolor. Su mundo estaba a punto de dar un vuelco a causa de una inesperada y grave enfermedad que enviaría ondas de choque a través de las entrelazadas vidas de los residentes de Middlemarch. Fred Vincy, el hermano de Rosamond, era un joven de 24 años sin rumbo en la vida. Su mundo estaba a punto de dar un vuelco debido a una inesperada y grave enfermedad. Las calles de Middlemarch bullían de murmullos y miradas preocupadas cuando la noticia de la fiebre tifoidea de Fred se propagó como la pólvora. La ciudad, normalmente animada por el suave zumbido de la vida cotidiana, parecía contener la respiración, a la espera de noticias sobre el estado del joven. En casa de los Garth, el corazón de Mary se encogía de preocupación. Hizo una pausa en su labor, con las manos sobre el zurcido en su regazo, mientras pensaba en Fred. La luz del sol que entraba por la ventana parecía burlarse de la oscuridad de sus pensamientos. Casi podía verlo, con su habitual sonrisa juvenil sustituida por una mueca de dolor, y la imagen le oprimía el pecho. ¿Mary? La voz áspera del señor Featherstone interrumpió su ensoñación. ¿Dónde está mi té, niña? Sacudiéndose sus preocupaciones, Mary se levantó para atender al anciano. Pero mientras se ocupaba de sus tareas, su mente volvía una y otra vez a Fred, como la aguja de una brújula que siempre señala el norte. Mientras tanto, la casa de los Vincy había pasado de ser un remanso de alegre bullicio a un antro de ansiedad. La señora Vincy revoloteaba de una habitación a otra, sus faldas crujían como alas agitadas, sus mejillas habitualmente sonrosadas palidecían de preocupación. La risa jovial del señor Vincy, antes constante en la casa, brillaba ahora por su ausencia. El aire estaba cargado de temores no expresados y oraciones susurradas. En esta atmósfera de temor entró el Dr. Legate. Su presencia fue un soplo de aire fresco en medio de la sofocante preocupación. Sus pasos seguros resonaron en el pasillo mientras se dirigía a la habitación de Fred. La familia lo vio pasar, con la esperanza y el miedo luchando en sus ojos. Fred yacía en su cama, una mera sombra de lo que había sido. Su piel, normalmente enrojecida por la juventud y el vigor, tenía ahora la palidez de un pergamino viejo. El sudor se acumulaba en su frente y cada gota era un testimonio de la fiebre que lo consumía. En su delirio, gritó con voz entrecortada y débil. «María. Mary». El nombre flotaba en el aire, una súplica y un salvavidas. El Dr. Legate fruncía el ceño mientras examinaba a su paciente, sus hábiles manos se movían con práctica eficiencia. La habitación estaba en silencio, salvo por la respiración agitada de Fred y los murmullos ocasionales del médico. Los días se convertían en noches mientras Fred luchaba contra la fiebre. La ciudad contenía la respiración y en todos los hogares se susurraban oraciones. Poco a poco, bajo los cuidados del Dr. Legate, la marea empezó a cambiar. La fiebre remitió, dejando a Fred débil pero vivo. A medida que la fuerza volvía gradualmente a sus miembros, un nuevo tipo de energía comenzó a agitarse en la mente de Fred. El roce con la muerte había dejado huella, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Se encontró mirando por la ventana, viendo pasar el mundo y, por primera vez, cuestionándose realmente su lugar en él. Las visitas de Mary se convirtieron en un salvavidas, una conexión con el mundo más allá de su habitación de enfermo. Se sentaba junto a su cama y su presencia era a la vez un consuelo y un desafío. «Debes encontrar tu camino, Fred», le decía, con voz suave pero firme. «Un hombre necesita dirección en la vida». Sus palabras echaron raíces en la fértil tierra de la mente recién despertada de Fred. Allí tumbado, el techo se convirtió en un lienzo en blanco para sus pensamientos y sueños. Vio, con asombrosa claridad, el hombre que había sido, sin rumbo, irresponsable. Y por primera vez, quiso cambiar de verdad. El apoyo de la familia Garth durante este tiempo fue inquebrantable. Caleb Garth, con sus manos curtidas y sus ojos llenos de sabiduría, se convirtió en un faro de inspiración. Fred se encontraba pendiente de cada palabra durante las visitas de Caleb, empapándose de las lecciones de una vida construida sobre el trabajo duro y la integridad. A medida que Fred recuperaba fuerzas, también lo hacía su determinación. La enfermedad que había amenazado con quebrarlo lo forjó de nuevo. Empezó a plantearse su futuro con una seriedad que le sorprendió incluso a él mismo. El camino no estaba claro, pero por primera vez Fred se sintió preparado para afrontarlo. En los momentos tranquilos de su recuperación, cuando la casa estaba en silencio y el mundo parecía lejano, Fred hizo una promesa silenciosa.
Se convertiría en un hombre de sustancia, un hombre digno del amor y el respeto de Mary. El camino por delante sería largo y difícil, pero al mirar por la ventana la bulliciosa vida de Middlemarch, Fred sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Cuando Fred dio sus primeros pasos al aire libre, disfrutando de la sensación del sol en la cara y la brisa en el pelo, un alboroto en la calle llamó su atención. Se estaba reuniendo una multitud, con caras de preocupación. En el centro de todo, pudo distinguir la figura de Edward Casaubon, agarrándose el pecho y jadeando. La nueva esperanza de vida de Fred se sintió de repente frágil ante este crudo recordatorio de la mortalidad. La boda de Tertius Lydgate y Rosamond Vincy conmocionó a Middlemarch. Su fastuosa ceremonia se convirtió en el tema de conversación de la ciudad, objeto de interminables cotilleos y especulaciones. Las campanas de la iglesia repicaban alegremente, sus tañidos resonando por las calles empedradas. La luz del sol se filtraba por las vidrieras, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los invitados. Al salir los recién casados de la iglesia, una lluvia de confeti cayó sobre el inmaculado vestido blanco de Rosamond y el elegante traje negro de Lydgate. El aire estaba impregnado del aroma de las rosas y la algarabía de los asistentes. El rostro de Rosamond resplandecía de triunfo y sus ojos azules brillaban mientras disfrutaba de la admiración de la multitud. Lydgate, en cambio, mostraba una expresión más apagada, con una sonrisa teñida de incertidumbre. Su nueva vida en común comenzó con todas las promesas de un cuento de hadas. La pareja se mudó a una casa que parecía extenderse más allá de sus posibilidades, y sus habitaciones resonaban con el eco de sus pasos. Rosamond revoloteaba de una estancia a otra, acariciando con sus delicadas manos muebles caros y adornos intrincados. Debemos tener esto, Tertius, decía, con voz dulce como la miel, pero con un toque de acero subyacente. Es fundamental para nuestra posición en la sociedad. Lydgate, dividido entre el amor por su esposa y la creciente ansiedad que sentía en el estómago, asentía la mayoría de las veces. Cada asentimiento se sentía como un clavo más en el ataúd de su estabilidad financiera. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión se hacía palpable. Los intentos de Lydgate de aplicar nuevas prácticas médicas se toparon con el escepticismo apenas disimulado de sus colegas. El conservador estamento médico de Middlemarch cerró filas contra él como una muralla infranqueable. En casa, el ambiente se volvió tan tenso como la cuerda de un arco. Los gustos caros de Rosamond chocaban violentamente con los menguantes ingresos de Lydgate. Sus discusiones retumbaban en las habitaciones demasiado grandes de su casa como truenos, cada palabra un relámpago que golpeaba el corazón de su matrimonio. Debemos ahorrar, Rosamond, suplicaba Lydgate, con la voz ronca por la frustración. No podemos seguir así. Pero Rosamond se daba la vuelta, con la barbilla erguida en señal de desafío. No viviré como una pordiosera, Tertius. Soy una Vincy, y tengo cierto nivel que mantener. A medida que sus deudas crecían como la marea, Lydgate se vio ahogado en un mar de preocupaciones económicas. Su orgullo, antes firme como un roble, ahora se doblaba como un junco al viento al verse obligado a buscar ayuda financiera. En un momento de desesperación, recurrió al señor Bulstrode, una decisión que se cernía sobre él como una nube negra, presagiando tormentas futuras. El peso del dinero prestado parecía oprimir los hombros de Lydgate, doblegándolo bajo su invisible carga. Mientras tanto, el resentimiento de Rosamond crecía como una enredadera espinosa, ahogando el amor que una vez había florecido entre ellos. A escondidas, escribía cartas a su familia, con una caligrafía elegante que ocultaba la desesperación de sus súplicas de ayuda. Cada carta era una traición, una puñalada a la autoridad de Lydgate como marido. Sus discusiones, antes escasas, se volvieron tan habituales como el tic-tac de un reloj. Las palabras volaban entre ellos como dardos, cada una dando en el blanco con una precisión infalible. Me prometiste una vida de comodidad y respeto, gritaba Rosamond, con los ojos azules anegados en lágrimas. En lugar de eso, me encuentro casada con un hombre que ni siquiera puede proporcionarme lo básico para una vida digna. Lydgate, con el rostro surcado por líneas de preocupación y frustración, replicaba, y tú prometiste estar a mi lado, en las buenas y en las malas. ¿Dónde está ese apoyo ahora, cuando más lo necesito? A medida que crecía su discordia matrimonial, también lo hacían los murmullos en Middlemarch. Los chismes se extendieron por el pueblo como la pólvora, y cada versión echaba más leña al fuego. Lydgate se encontró atrapado en un torbellino de confusión personal y profesional, su reputación empañada por el mismo matrimonio que una vez creyó que le traería la felicidad. El otrora prometedor médico caminaba ahora por las calles de Middlemarch cabizbajo, el peso de sus problemas visible en cada paso. Sus sueños de reforma médica parecían alejarse como la marea, dejando tras de sí solo el amargo sabor de la decepción y la dura realidad de un matrimonio que se desmoronaba bajo el peso de unas expectativas incumplidas.
Una tarde, mientras Leagate estaba sentado en su despacho, con la cabeza entre las manos, llegó un mensajero con una nota urgente. El contenido le heló la sangre. Edward Casaubon había fallecido repentinamente, y ya circulaban rumores sobre una extraña cláusula en su testamento. Leagate sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, presintiendo que este inesperado giro de los acontecimientos tendría consecuencias de largo alcance para todo Middlemarch, incluidos él y Rosamond. La vida de Edward Casaubon llegó a su fin de manera abrupta. Su testamento, que contenía una cláusula cruel, lo cambiaría todo. La noticia de la muerte de Casaubon se extendió por Middlemarch como la pólvora, entre cuchicheos y miradas de preocupación. Pero fue el contenido de su testamento lo que realmente desató las habladurías, un escándalo demasiado jugoso para mantenerlo en secreto. Dorotea, con apenas 21 años y ya viuda, se encontró en el ojo del huracán de rumores y especulaciones. La gran casa de la que ahora era dueña se cernía sobre ella, sus sombras guardando secretos y murmullos de una vida no vivida. Mientras Dorotea permanecía junto a la ventana del despacho de su difunto marido, sus dedos acariciaban el frío cristal. El mundo exterior estaba bañado por la suave luz del inicio de la primavera, en marcado contraste con la agitación de su corazón. La brisa traía el aroma de las flores en flor, un cruel recordatorio de nuevos comienzos que ella no podía abrazar plenamente. Era libre, pero estaba más atrapada que nunca. La cuantiosa fortuna que había heredado le parecía una jaula dorada, y la cláusula restrictiva del testamento, un candado que no podía forzar. Si alguna vez se casaba con Will Ladislao, lo perdería todo. «¿Qué voy a hacer?», susurró a la habitación vacía, su voz apenas audible por encima del tic-tac del reloj de pie en la esquina. El sonido parecía burlarse de ella, contando los momentos de su nuevo encarcelamiento. Sir James Chetham y Celia, la hermana de Dorotea, llegaron más tarde ese mismo día, con los rostros marcados por la preocupación. El salón, antes un lugar de tranquilas actividades académicas, parecía ahora un tribunal donde Dorotea estaba acusada de crímenes que aún no había cometido. El ambiente estaba cargado de juicios tácitos y preocupaciones apenas disimuladas. «Querida», comenzó Sir James, con voz suave pero firme, «debes considerar tu posición cuidadosamente. El pueblo ya está hablando». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de insinuaciones. Celia, con los ojos azules muy abiertos por la preocupación, cogió la mano de su hermana. El contacto pretendía ser reconfortante, pero Dorotea lo sintió como otra cadena. «Dorotea, por favor. Piensa en tu reputación. Will Ladislao. Bueno, ya sabes cómo le ve la gente». Dorotea sintió un destello de rebeldía encenderse en su interior, una pequeña llama luchando contra las sofocantes expectativas que la rodeaban. «¿Y qué hay de mi felicidad?», preguntó, con una voz más fuerte de lo que esperaba. «¿Voy a estar atada para siempre a los celos de un hombre que ya no está aquí?». El silencio que siguió fue ensordecedor, como una manta espesa que ahogara cualquier esperanza de comprensión. Dorotea se dio la vuelta y sus ojos se posaron en un retrato de Casaubon. Incluso muerto, su mirada parecía seguirla, un recordatorio constante de las opciones que tenía ante sí. Los ojos pintados no contenían calidez ni amor, solo el frío cálculo de un hombre decidido a controlar su destino desde el más allá. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Will Ladislao se paseaba por su modesto alojamiento como un león enjaulado. La noticia del testamento le había llegado, y con ella un maremoto de emociones que luchaba por contener. Sus sentimientos por Dorotea, antes una tranquila brasa, amenazaban ahora con convertirse en una llama que lo consumía todo. Pero el honor, esa espada de doble filo, le obligaba a actuar en contra de los deseos de su corazón. Con un pesado suspiro, Will empezó a empaquetar sus escasas pertenencias. Cada objeto que metía en la bolsa era como si le arrancaran un trozo de corazón. Dejaría Middlemarch, seguiría su propio camino, y al hacerlo, liberaría a Dorotea de la carga de su presencia. Mientras doblaba una camisa desgastada, se permitió un momento de debilidad, imaginando una vida en la que las circunstancias fueran diferentes, en la que el amor pudiera florecer sin las espinosas ataduras de las expectativas sociales. De vuelta en la finca Casaubon, Dorotea se encontró en el jardín, buscando consuelo entre las flores. El dulce aroma de las rosas se mezclaba con el olor terroso de la tierra recién removida, un recordatorio de la constante renovación de la vida. Arrancó un pétalo de un arbusto cercano, cuya textura aterciopelada contrastaba con las asperezas de su nueva realidad. «¿Esta va a ser mi vida?», reflexionó en voz alta, sus palabras arrastradas por una suave brisa. «Riqueza y estatus a costa de mis propios deseos». El jardín, antes un lugar de paz, ahora le parecía otra prisión bellamente adornada. El testamento restrictivo se cernía en su mente como una nube oscura, ensombreciendo cada pensamiento sobre el futuro.
Era algo más que un documento legal, era un símbolo de las cadenas invisibles que ataban a las mujeres en su sociedad, un crudo recordatorio de cómo la riqueza y el poder podían llegar más allá de la tumba para controlar a los vivos. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Dorotea regresó a la casa. Cada paso le parecía más pesado que el anterior, como si el peso de sus decisiones la arrastrara físicamente. La gran fachada de la finca, que antes era motivo de orgullo, ahora parecía burlarse de ella con su opulencia. En el interior, se detuvo ante un espejo del pasillo. La joven que la miraba le resultaba familiar y extraña a la vez, viuda a los 21 años, heredera de una fortuna, y sin embargo, más pobre de lo que nunca había sido. El reflejo temblaba, como si la propia imagen de sí misma fuera incierta, vacilante entre la persona que se esperaba que fuera y la que anhelaba llegar a ser. Dorotea se apartó del espejo y su determinación se fortaleció a cada instante. Puede que el testamento restrictivo fuera el último acto de control de Casaubon, pero estaba decidida a que no fuera el final de su historia. Mientras subía las escaleras hacia sus aposentos, una nueva pregunta se formó en su mente, una que daría forma a los días venideros. ¿Cuál es el verdadero valor de la riqueza y el estatus cuando se comparan con la felicidad y la realización personal? Al caer la noche sobre Middlemarch, el pueblo bullía con otro chisme. Fred Vincy, conocido por su despreocupación, se encontraba en una situación desesperada. A los oídos de Dorotea llegaban susurros de deudas impagadas y de un préstamo firmado conjuntamente, insinuando que se avecinaba una tormenta en el horizonte, una tormenta que amenazaba con arrastrar no solo a Fred, sino también a sus seres más cercanos. La imprudencia de Fred Vincy lo había llevado por un camino peligroso. Su incapacidad para saldar una deuda avalada por el señor Garth había sumido a la familia Garth en una crisis financiera. El peso de sus acciones flotaba en el aire, tan denso y opresivo como la niebla matinal que cubría los campos de Middlemarch. Mary Garth, de pie junto a la ventana, dibujaba distraídamente con los dedos sobre el cristal frío. Observaba a su padre, Caleb, caminar cansado por el patio, con los hombros caídos bajo una carga invisible. La amenaza de la ruina marcaba surcos profundos en su rostro curtido, una visión que estrujaba el corazón de Mary. Cerró los ojos, intentando borrar la imagen de Fred confesando su fracaso, pero ésta persistía tercamente tras sus párpados. La casa de los Garth, antes un remanso de calidez y risas, ahora se sentía ahogada por preocupaciones tácitas. Cada crujido del suelo parecía susurrar sobre deudas pendientes y confianza rota. El aire olía a miedo y decepción. En la cocina, la madre de Mary se afanaba con el traqueteo de ollas y sartenes, un velo fino sobre sus sollozos silenciosos. El rítmico picar de las verduras sonaba como un reloj en cuenta regresiva hacia un futuro incierto. Mientras tanto, Fred vagaba por las calles de Middlemarch como un alma en pena, atormentado por las consecuencias de sus actos. Los adoquines bajo sus pies parecían tambalearse, reflejando su confusión mental. La culpa le oprimía, y cada paso le recordaba el daño causado. Los transeúntes desviaban la mirada y sus murmullos le perseguían como una sombra. El joven, antes despreocupado, cargaba ahora con el peso de la vergüenza, y su ropa fina colgaba floja de su cuerpo, como si se estuviera desvaneciendo. Al ocultarse el sol, tiñendo el cielo de ámbar y rosa, Fred se encontró en una encrucijada. El camino del placer fácil se extendía ante él, familiar y tentador, susurrándole promesas de comodidad y olvido. A su derecha, un sendero más escarpado le llamaba, el del trabajo duro y la redención. Estaba sembrado de piedras y espinas, pero brillaba con un tenue rayo de esperanza. Con el corazón desbocado y las manos sudorosas, Fred tomó una decisión. Tembloroso, llamó a la puerta de los Garth. El sonido resonó en la calle silenciosa, como si retumbara en los cimientos de Middlemarch. Caleb abrió con expresión cauta pero esperanzada. «Señor Garth», comenzó Fred, con voz apenas audible, quebrada por la emoción, «quiero aprender agricultura. Quiero enmendar mis errores». Los días siguientes fueron un bautismo de fuego para Fred. Las manos delicadas del hijo de un caballero se volvieron callosas y fuertes, cada ampolla una medalla de honor. Se levantaba al alba, con el canto del gallo como nuevo despertador que lo arrancaba de sueños de fracaso y redención. El olor a tierra y sudor honesto reemplazó el aroma a vino y puros que antes lo envolvía como una segunda piel. Mary observaba desde lejos, su corazón un torbellino de emociones contradictorias. El orgullo por los esfuerzos de Fred luchaba contra el recuerdo de decepciones pasadas. Lo veía en el campo, con la camisa pegada a la espalda mientras trabajaba junto a su padre. El sol bronceaba su piel y la determinación endurecía su mandíbula. Sus uñas, antes cuidadas, ahora estaban llenas de tierra, testimonio visible de su transformación. La familia de Fred reaccionó con una mezcla de horror e incredulidad. «Un granjero», exclamó su madre, con voz chillona y agitando las manos como pájaros asustados.
Pero, cariño, ¿y tu futuro? La tensión llenó el salón y Fred se limitó a negar con la cabeza, mientras el recuerdo de la mirada decepcionada de Mary reforzaba su determinación. El tintineo de las tazas de porcelana fina parecía burlarse de la sencillez de su nueva vida. Con el paso de las semanas, la transformación de Fred se hizo evidente. Estudiaba textos de agricultura a la luz de la lámpara, con el ceño fruncido por la concentración y los dedos recorriendo los diagramas de rotación de cultivos. Escuchaba atentamente la sabiduría de Caleb, absorbiendo conocimientos como la tierra seca bebe la lluvia. Poco a poco, el escepticismo en los ojos de otros agricultores dio paso a un respeto reluctante. Sus asentimientos de reconocimiento en el mercado se convirtieron para Fred en una moneda más valiosa que el oro. Mary se sorprendió mirando a Fred con más frecuencia, notando la nueva fuerza en sus brazos, la serena confianza en su porte. Sin embargo, se guardaba las esperanzas. Sus conversaciones, antes fáciles y despreocupadas, ahora llevaban un trasfondo de tensión, una mezcla de atracción e incertidumbre. Cada palabra pesaba, cargada de sentimientos no expresados y fantasmas de errores pasados. La nueva responsabilidad de Fred se extendía más allá de los campos. Llevaba una contabilidad meticulosa, cada céntimo cuidadosamente considerado. El rasgueo de su pluma en el libro de cuentas hasta altas horas de la noche se convirtió en un arrullo de redención. El muchacho imprudente que había malgastado su futuro se estaba convirtiendo en un hombre que comprendía el valor de cada peseta ganada con esfuerzo. Cuando el otoño pintó el campo de dorados y rojos, Fred se erguía en medio de un trigal maduro. Los frutos de su trabajo se mecían suavemente con la brisa, testimonio de su crecimiento. Mary, que pasaba por allí camino al pueblo, se detuvo a observarlo. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del mar de espigas, y una chispa de entendimiento pasó entre ellos. El aire crepitó con posibilidades no expresadas. El camino de redención de Fred estaba lejos de terminar, pero mientras contemplaba la figura de Mary alejándose, la esperanza floreció en su pecho como los primeros brotes verdes de la primavera. Había dado los primeros pasos para convertirse en un hombre digno de su amor y respeto. Con renovada determinación, volvió a su labor, dispuesto a enfrentar los desafíos que le aguardaban. Al ponerse el sol tras otro día de trabajo honesto, Fred regresó al pueblo, la mente llena de planes para el futuro. Pero al doblar la esquina cerca del banco, vio a Nicholas Bulstrode, el prominente banquero local, enzarzado en una acalorada conversación en susurros con un desconocido. La expresión de miedo en el rostro habitualmente sereno de Bulstrode hizo que Fred sintiera un escalofrío. ¿Qué secreto podría hacer temblar a un hombre tan poderoso? ¿Y cómo podría afectar al delicado equilibrio de la sociedad de Middlemarch que Fred apenas empezaba a comprender? Nicholas Bulstrode, un destacado banquero de Middlemarch, había ocultado durante años un oscuro secreto tras su fachada de piedad. Ahora, con sus fechorías del pasado a punto de salir a la luz, se encontraba al borde del abismo, a un paso de perder todo lo que había construido. La tensión se palpaba en el aire de Middlemarch, reflejo de la tormenta que se avecinaba en el corazón de Bulstrode. Cada paso que daba por las calles adoquinadas era como pisar sobre cáscaras de huevo, pues el peso de sus secretos amenazaba con resquebrajar el suelo bajo sus pies. De repente, apareció John Raffles, cual espectro surgido de las sombras del pasado de Bulstrode. Su sonrisa cómplice y sus ojos brillantes de malicia le helaron la sangre. Raffles traía consigo el hedor del alcohol barato y el lastre de los pecados de Bulstrode, una herencia escandalosa y un vínculo con un hombre asesinado. Cuando Raffles comenzó a deshacer la madeja de la cuidadosamente tejida fachada de Bulstrode, el mundo del banquero empezó a desmoronarse. La verdad era tan fea como condenatoria. A Bulstrode le temblaban las manos al recordar que se había casado con su primera esposa a sabiendas de que era la heredera de una fortuna amasada a costa de los desesperados, un negocio de empeños que él consideraba moralmente repugnante. Sin embargo, cual serpiente que muda de piel, había utilizado ese mismo dinero para transformarse en el respetable banquero que la ciudad conocía ahora. La desesperación atenazaba el pecho de Bulstrode, que respiraba entrecortadamente mientras las amenazas de Raffles flotaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. Intentó comprar su silencio con puñados de dinero y promesas melosas, pero Raffles era un pozo sin fondo de codicia y rencor. Con cada día que pasaba, la situación se le iba más de las manos, acercando a Bulstrode al borde de la ruina. El destino, al parecer, tenía guardada una última y cruel carta. Raffles, con el rostro demacrado y devastado por años de bebida, cayó enfermo y fue llevado a la puerta de Bulstrode. Cuando éste miró a su torturador, se le presentó una terrible oportunidad. La habitación pareció oscurecerse, el aire se volvió denso y opresivo mientras un plan se fraguaba en la mente de Bulstrode. Con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas para el ingenuo Dr. Legate, Bulstrode vislumbró la oportunidad de silenciar a Raffles para siempre.
El peso de su decisión flotaba en el aire, y cada tic-tac del reloj resonaba como un toque de difuntos. Legate, ajeno a las maquinaciones en juego, siguió las instrucciones de Bulstrode. Aquella noche, Raffles se esfumó en la oscuridad, llevándose a la tumba los secretos de Bulstrode. Pero los secretos tienen la costumbre de salir a la luz, como cadáveres que se alzan de tumbas poco profundas. Pronto, la verdad estalló como una presa que se rompe, inundando Middlemarch con sus aguas pútridas. El pueblo se tambaleó ante la revelación, y la conmoción se extendió por toda la comunidad como una piedra arrojada a un estanque en calma. Los feligreses y socios de Bulstrode le dieron la espalda, con rostros de repugnancia y traición. La caída en desgracia del banquero fue tan rápida como despiadada. Se vio obligado a dimitir de sus cargos de autoridad, cada renuncia un clavo más en el ataúd de su reputación. El escándalo sacudió a toda la comunidad, obligando a la gente a cuestionar todo lo que creían saber sobre moralidad y respetabilidad. Los vecinos cuchicheaban a puerta cerrada, los amigos se convertían en extraños y los cimientos mismos de la sociedad de Middlemarch parecían tambalearse. Sin embargo, en medio de esta tormenta, brilló un único faro de lealtad. Harriet Bulstrode, con el rostro marcado por el dolor, pero inquebrantable en su determinación, permaneció junto a su marido caído en desgracia. Su perdón cristiano contrastaba marcadamente con el juicio que llovía sobre ellos desde todos los flancos, un faro en la tempestad de la opinión pública. Cuando el polvo empezó a asentarse, Nicholas y Harriet Bulstrode empaquetaron sus pertenencias, preparándose para abandonar la ciudad que había sido su hogar. El crujir de las telas y el ruido sordo de los baúles llenaron la que había sido su gran casa, ahora tan vacía como la antigua reputación de Bulstrode. Abandonaron Middlemarch al amparo de la oscuridad, como ladrones en la noche, retirándose a una vida de aislamiento y arrepentimiento. Mientras su carruaje se alejaba, con las ruedas crujiendo sobre la grava, Bulstrode echó una última mirada a la ciudad que una vez había gobernado. El peso de sus pecados le oprimía más que cualquier baúl o maleta. Pero incluso cuando los Bulstrode se desvanecieron en la noche, las ondas de su escándalo siguieron extendiéndose. En las sombras de Middlemarch, el mundo de otro hombre estaba a punto de derrumbarse. El doctor Tertius Legate, inconsciente de la tormenta que se avecinaba, dormía intranquilo, con los sueños atormentados por el fantasma de John Raffles y el espectro de su propia complicidad involuntaria. El mundo de Tertius Legate se desmoronó como frágil cristal. Su vínculo con el escándalo de Bulstrode había salido a la luz, ensombreciendo su otrora prometedor futuro. La consulta de Legate, antes bulliciosa, ahora permanecía silenciosa como una tumba. El aire pesaba con acusaciones tácitas, y las sillas vacías eran un cruel recordatorio de lo voluble que podía ser la fortuna en Middlemarch. Al caminar por las calles, Legate sentía las miradas de los vecinos clavándose en su espalda como hierros candentes. Los murmullos le perseguían como una sombra, y cada cuchicheo parecía otro clavo en el ataúd de su reputación. ¿Te has enterado? Las palabras resonaban por toda la ciudad, impulsadas por un viento de malicia. Legate aceptó un soborno de Bulstrode para dejar morir al pobre Raffles. La acusación se le pegaba como un hedor nauseabundo, imposible de borrar por más que intentara explicarse. En el hospital, los pasillos que antes consideraba su segundo hogar ahora se extendían interminables, fríos y hostiles. Los compañeros que antes le saludaban con calidez ahora apartaban la mirada, su silencio más ensordecedor que cualquier insulto. El peso de sus juicios oprimía los hombros de Legate, haciendo que cada paso fuera como andar por un lodazal. Con manos temblorosas, redactó su carta de dimisión. El rasgueo de la pluma sonaba como el último clavo en el ataúd de sus sueños. Cada palabra se sentía como una traición a los ideales que una vez ardieron con tanta fuerza en su interior. Su hogar no le ofrecía refugio de la tormenta de la opinión pública. Rosamond, su esposa, se había convertido en un constante recordatorio de sus fracasos. Sus ojos, antes llenos de admiración, ahora solo reflejaban decepción y miedo. El ambiente entre ellos chisporroteaba de tensión, sus conversaciones se reducían a amargas acusaciones y llorosos reproches. ¿Cómo has podido hacernos esto? La voz de Rosamond temblaba, mezcla de ira y desesperación. Estamos arruinados, Tertius. Arruinados. Sus palabras cortaban más hondo que cualquier bisturí, dejando heridas que Legate temía que nunca cicatrizarían. Conforme pasaban los días, el canto de sirena de Londres se hacía más fuerte. La bulliciosa ciudad prometía anonimato, una oportunidad de empezar de cero. Pero la idea de abandonar Middlemarch, de admitir la derrota, llenaba a Legate de una desesperación tan vasta y profunda como el cielo nocturno. Sus grandes ideales de reforma médica parecían ahora estrellas lejanas, frías e inalcanzables. Las duras realidades de la política pueblerina y la voluble naturaleza de la opinión pública habían extinguido aquella llama otrora brillante, dejando solo rescoldos de lo que pudo haber sido.
Ligate se hallaba ante una encrucijada vital, y el peso de la decisión le oprimía como una fuerza física. Quedarse y luchar contra la implacable marea de chismes y sospechas, o huir al anonimato de la gran ciudad. Sus hombros se hundían bajo el peso de la decisión, su ceño se fruncía con arrugas de preocupación que parecían ahondarse a cada hora. Desde la ventana de su estudio, Ligate contemplaba la ciudad que una vez había esperado mejorar. Las calles y edificios familiares le resultaban ahora ajenos y hostiles, un constante recordatorio de su caída en desgracia. La fragilidad de la posición social, el poder destructivo de los rumores, los desafíos que enfrentan quienes se atreven a introducir cambios. Todas estas duras verdades le rodeaban como una tempestad, amenazando con barrer los últimos vestigios de su determinación. Rodeado de textos médicos que ahora parecían burlarse de sus ambiciones, Ligate enfrentaba una crisis de identidad tanto personal como profesional. El hombre que había llegado a Middlemarch lleno de esperanza y grandes ideas estaba ahora a punto de abandonarla, desilusionado y derrotado. Cuando el sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre su estudio, Ligate oyó unos suaves golpes en la puerta principal. Su corazón se aceleró, preguntándose quién se atrevería a visitarlo en estos tiempos oscuros. A través de la ventana, vislumbró una figura familiar, Dorothea Casaubon, cuyas faldas crujían suavemente mientras esperaba en el umbral. ¿Qué querría? ¿Y su presencia traería salvación o más condena? Las faldas de Dorothea susurraban suavemente mientras se dirigía a casa de Rosamond. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, arremolinándose como hojas otoñales en una ráfaga de viento. Las calles empedradas de Middlemarch parecían murmurar chismes, y cada paso resonaba con el peso de su propósito. Estaba decidida a brindar su apoyo a Rosamond, y por extensión, a Ligate, a pesar de los rumores que flotaban en el aire como la niebla matinal. Al acercarse a la casa, un escalofrío le recorrió la espalda, erizándole la piel. Algo no cuadraba. Las cortinas estaban corridas, ocultando el cálido sol de la tarde, y un inquietante silencio reinaba, solo interrumpido por el lejano graznido de un cuervo. Dorothea vaciló un instante, con el corazón latiéndole con fuerza. Alzó la mano para llamar, y sus nudillos apenas rozaron la madera cuando la puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en sus huesos. En ese fugaz momento, el tiempo se detuvo. Allí, en la penumbra del salón, estaban Rosamond y Will Ladislao, abrazados de una manera que lo decía todo. La impresión golpeó a Dorothea como un mazazo, dejándola sin aliento. Retrocedió tambaleándose, con la vista nublada mientras su mundo se desmoronaba. El suelo bajo sus pies pareció moverse y Dorothea se aferró al marco de la puerta para no caer. El regreso a Lowick fue una nebulosa de campos verdes y luz dorada que parecía burlarse de su dolor. El corazón de Dorothea, antes rebosante de propósito, ahora se sentía hecho añicos. Se refugió en sus aposentos, buscando consuelo en lo familiar. El suave tic-tac del reloj de la chimenea marcaba el paso de las horas mientras ella permanecía inmóvil, contemplando la vasta finca por la ventana. Los días transcurrían en una bruma de emociones contradictorias. Dorothea deambulaba por los pasillos de Lowick, y sus pasos resonaban en las estancias vacías como un eco de su alma agitada. El dolor de la traición pugnaba contra su deseo innato de ver lo mejor en los demás. Se encontró frente al retrato de su difunto marido, buscando en sus severas facciones respuestas que no llegaban. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, el espíritu generoso de Dorothea no podía extinguirse. Como el ave fénix que renace de sus cenizas, su compasión por la difícil situación de Ligate resurgió con más fuerza que nunca. La decisión le llegó en las tranquilas horas de la noche, una chispa de determinación en la oscuridad de su desesperación. Ofrecería a Ligate ayuda económica, un salvavidas en su momento de necesidad. Con manos temblorosas, Dorothea redactó una carta, el rasgueo de la pluma sobre el papel, un ritmo tranquilizador en la quietud de su estudio. Ofrecía una suma de 1000 libras al médico en apuros, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Al sellar el sobre con una gota de lacre carmesí, sintió que se le quitaba un peso de encima. Este acto de bondad, nacido de su propio dolor, era un testimonio de su integridad moral y su voluntad de desafiar las convenciones sociales. La respuesta a su ofrecimiento fue rápida e inesperada. Will Ladislao apareció en Lowick, anunciado por el ruido de cascos en el camino de grava. Al verlo, a Dorothea se le aceleró el corazón. Sus ojos brillaban con una intensidad que la conmovió y la aterró a la vez. Su conversación, largamente esperada, se desarrolló como una tormenta en el salón. Las palabras brotaron, se dieron explicaciones y los malentendidos se disiparon como telarañas en una limpieza primaveral. Cuando Will habló, con voz grave y urgente, Dorothea sintió que los muros que había erigido alrededor de su corazón empezaban a desmoronarse. Surgió la verdad de lo que había presenciado aquel fatídico día, un malentendido nacido de las circunstancias y el momento.
Con cada palabra, un torrente de emociones que había reprimido durante tanto tiempo corría por sus venas como un río desbordado. El amor, puro e innegable, la invadió, dejándola sin aliento y mareada por su intensidad. En aquel instante, Dorotea vio que su vida se extendía ante ella como dos senderos que se bifurcan en un bosque. Uno llevaba a la seguridad, la riqueza y la aprobación social, una vida de tranquilo confort y respetabilidad. El otro, más agreste y menos transitado, prometía amor, pasión y la realización de sus anhelos más profundos. Era un camino plagado de incertidumbre, pero que le llegaba al alma. Con una claridad que la sorprendió incluso a sí misma, Dorotea tomó su decisión. Las palabras brotaron de sus labios como una declaración de independencia, cada sílaba un paso hacia un futuro que ella misma forjaba. Renunciaría a la herencia de Casaubon, a la riqueza y al estatus, por la oportunidad de ser verdaderamente feliz con Will. La magnitud de su decisión flotaba en el aire entre ellos, algo tangible que parecía vibrar de posibilidades. La noticia de la decisión de Dorotea se propagó por Middlemarch como la pólvora, llevada por el viento y susurrada en las tertulias. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de conmoción y desaprobación. Su familia y amigos, que habían albergado esperanzas de un matrimonio más convencional, quedaron atónitos. Los cimientos mismos de su sociedad parecían tambalearse ante la audacia de su elección. Pero Dorotea se mantuvo firme, con una determinación tan inquebrantable como las antiguas piedras de Lowick. Al elegir el amor por encima de la riqueza material, había rechazado los principios sobre los que se había cimentado la sociedad de Middlemarch. Su sacrificio no fue solo de fortuna y posición, sino una audaz declaración contra los valores materialistas que durante tanto tiempo habían regido su mundo. Mientras el sol se ponía en aquel día tumultuoso, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Dorotea se asomó a la ventana de su dormitorio. Contempló la vasta finca que pronto dejaría de ser suya, el paisaje familiar ahora impregnado de una belleza agridulce. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pues sabía que, al perderlo todo, había ganado algo mucho más valioso. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en su vida, Dorotea se sentía verdaderamente libre. Cuando cayó la noche y las estrellas empezaron a titilar en el cielo aterciopelado, un alboroto en el patio llamó la atención de Dorotea. Al asomarse, vio llegar un carruaje en medio de un revuelo. Su corazón dio un vuelco al reconocer a la figura que se apeaba de él, Fred Vincy, acalorado y exaltado. ¿Qué noticias podría traer a estas horas tan tardías y cómo afectarían al delicado equilibrio de su recién descubierta felicidad? La historia de amor de Fred Vincy y Mary Garth culminó con el repique de las campanas nupciales. Su relación había florecido con el tiempo, nutrida por el crecimiento personal de Fred y su nueva dedicación a la agricultura. La brisa otoñal traía consigo el aroma de la tierra recién labrada y de los manzanos en flor cuando los recién casados se instalaron en su acogedora casita a las afueras de Middlemarch. Las paredes encaladas resplandecían bajo la tenue luz del sol y el tejado de paja crujía suavemente con el viento, símbolo humilde pero dichoso de su nueva vida en común. Las manos de Fred, antes suaves y sin marcas, mostraban ahora los callos del trabajo honrado. Su rostro, bronceado y curtido por largas jornadas en el campo, se arrugaba de risa mientras trabajaba codo con Caleb Garth. Cada día traía nuevos desafíos y enseñanzas, y Fred absorbía el conocimiento como una esponja, su afán por aprender tan intenso como la sed de lluvia de la tierra reseca. Mary, siempre práctica e ingeniosa, convirtió su cabaña en un cálido refugio. El aroma del pan recién horneado inundaba las habitaciones, mezclándose con el olor terroso de las hierbas que se secaban en las vigas. Su firme presencia era un bálsamo para las dudas ocasionales de Fred, y sus comentarios perspicaces disipaban sus preocupaciones como por arte de magia. A kilómetros de distancia, en la gran finca Frechet, floreció una felicidad inesperada para Sir James Chetham y Celia, la hermana de Dorotea. Los salones, antes sombríos, resonaban ahora con el pataleo de los niños y sus risas. Los tapices ornamentados y los suelos de mármol eran testigos de una alegría que Sir James nunca creyó posible tras su desilusión inicial con Dorotea. Ahora miraba a Celia con ojos llenos de asombro y gratitud, maravillado por los giros del destino que los habían unido. Mientras tanto, Dorotea y Will Ladislao se embarcaron en su propia aventura, cambiando el abrazo familiar de Middlemarch por el bullicio de las calles de Londres. Su pequeño apartamento, muy lejos del lujo de Lowick Manor, rebosaba de energía y determinación. El aire estaba impregnado del olor a tinta y papel mientras Will se sumergía en el periodismo progresista, su pluma convertida en espada que luchaba por la justicia social. Los ojos de Dorotea brillaban de pasión mientras continuaba su labor filantrópica, tejiendo una red de esperanza para los menos afortunados. Las limitaciones económicas de la pareja eran como una cuerda floja por la que caminaban juntos, cada paso cuidadoso pero estimulante.
Los ideales que compartían y el profundo amor que sentían el uno por el otro actuaban como red de seguridad que los sostenía cada vez que tropezaban. El tintineo de las monedas en su modesto monedero era un recordatorio constante del camino que habían elegido, pero la riqueza de su propósito compartido compensaba con creces cualquier carencia material. De vuelta en Middlemarch, un viento frío de cambio recorrió la ciudad mientras Tertius Lygate y Rosamond empaquetaban sus pertenencias. Su matrimonio, antes lleno de promesas, parecía ahora un delicado jarrón a punto de quebrarse. El ambiente de su casa estaba cargado de palabras no dichas y sueños frustrados mientras buscaban un nuevo comienzo en una ciudad más grande. En su nuevo entorno, Lygate tuvo un éxito moderado como médico y sus hábiles manos curaron a muchos. Sin embargo, en los momentos de calma entre paciente y paciente, el fantasma de sus sueños de investigación abandonados le perseguía, un susurro constante de «¿y si?», que resonaba en su mente. Rosamond, tan bella como siempre, seguía siendo una mariposa atrapada en un frasco, con las alas batiendo contra el cristal de sus circunstancias. Las relucientes fachadas de la ciudad solo servían para resaltar el deslustre de sus otrora brillantes esperanzas. Nicholas Bulstrode y Harriet se retiraron de las miradas críticas de la sociedad de Middlemarch, buscando consuelo en una vida tranquila lejos de ojos indiscretos. El peso de las acciones pasadas gravitaba sobre sus hombros mientras llenaban sus días de oración y reflexión. El susurro de las páginas de la Biblia y el suave murmullo de las plegarias de arrepentimiento se convirtieron en la banda sonora de su existencia, cada uno en busca de una paz que parecía inalcanzable. La familia Garth seguía siendo el latido constante de Middlemarch. La honesta ética de trabajo de Caleb y el sentido común de Mary actuaban como brújula que guiaba a la comunidad en tiempos de cambio e incertidumbre. Su hogar era un faro de calidez y sabiduría, donde el aroma de los sustanciosos guisos y las tartas recién horneadas atraía a los vecinos que buscaban consejo o simplemente disfrutaban del calor de la bondad genuina. El señor Brooke, antes tan voluble como una veleta, se vio transformado por las corrientes de cambio que recorrían su familia y su comunidad. Tomó las riendas de su hacienda con una determinación renovada, y su participación en la política local dejó de ser un capricho para convertirse en un empeño serio. Parecía que el viejo perro había aprendido nuevos trucos, que su voz tenía peso en las reuniones del pueblo y que sus decisiones se basaban en consideraciones cuidadosas y no en antojos pasajeros. Con el paso de los años, las vidas de estos habitantes de Middlemarch siguieron entrelazándose, y sus decisiones se propagaron como ondas en un estanque. Cada elección, cada triunfo y cada revés se entretejían en el tapiz de su comunidad, creando una rica trama de experiencias humanas. La historia de Middlemarch, como la vida misma, es un relato de cambio constante, de crecimiento personal y del profundo impacto que incluso las acciones más pequeñas pueden tener en el mundo que nos rodea. Al final, cuando el sol se ponía un día más en Middlemarch, proyectando largas sombras sobre los campos que Fred había cultivado y las calles por las que Dorotea había caminado, el pueblo se erigía como testimonio del poder de la conexión humana y de la fuerza perdurable del espíritu humano. El eco de sus historias permanecía en el aire, como un recordatorio de que cada vida, por ordinaria que parezca, tiene el poder de moldear el mundo de formas visibles e invisibles.